amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como www.aula7.com, y en esta ocasión, dando el repaso de la lección número 7, está conmigo Sergio López. Sergio, bienvenido nuevamente a Aula 7. Muchas gracias. La lección lleva por título Del foso de los leones al foso de Ángel, y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Daniel 6:4, que cita de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sergio, ahora nosotros en esta semana vamos a pasar a otro, podríamos decir, a otro escenario de la historia de Daniel. Ya vimos cuando él estaba en el gobierno babilónico y ahora ya está bajo el gobierno de los medos y los persas. Y nosotros vemos cómo Dios es tan misericordioso con nosotros, que aunque cambió de gobierno, aunque cambió de rey, Daniel halla gracia nuevamente ante los ojos de otro gobierno y entre los ojos de otro rey. Sí, como dice el versículo de memoria, era porque ellos vieron su fidelidad. Y esa es una de las cosas que tú no encuentras en todas las personas. Si nos vamos al trabajo, actualmente nosotros como adventistas, vamos al patrón y le pedimos que nos dé el día sábado, y te lo va a dar porque ve algo en ti, a comparación de otras personas que están viendo siempre lo malo, ¿verdad? Cuando tú eres fiel, Dios es fiel contigo. Sí, en esta semana nosotros vamos a desglosar eso que acabas de decir, que otras personas ven en ti lo malo. La lección nos dice que bajo el gobierno del rey Darío, el rey de los medos y los persas, el rey Darío reconoce que hay algo en Daniel, reconoce que hay algo que lo hace distinto de las demás personas, y por lo tanto dice que él lo da parte dentro de ese nuevo gobierno. Y nosotros vemos cómo Dios tiene un plan siempre para nuestras vidas, Sergio, aunque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de los planes que Dios tiene para con nosotros, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, como en este caso Daniel lo hizo a través de todo el libro de Daniel, nosotros hemos venido viendo cómo él se dejó guiar por Dios, se dejó guiar para que se cumpliera por medio de él, no solamente la profecía que nos alcanza hoy hasta en estos días, Sergio, sino el propósito que Dios tenía para su pueblo con Daniel, porque primero había sido llevado al exilio, había sido tomado preso por Babilonia, había servido dentro del gobierno de Babilonia en su tiempo de gloria. Ahora él ve que la profecía que se le había dado al rey Nabucodonosor se había cumplido, y se acaba el reino de Babilonia y entra la profecía en el tiempo de los medos y los persas, y nuevamente Daniel está sirviendo en la corte del rey. Sergio, ya no es ese muchacho que había sido tomado preso, ya no era esa persona adulta, ya ahora era una persona anciana. Y fíjate que eso cómo nos da también a entender nosotros, quizás no hemos entrado en esa edad tú y yo, pero a veces nosotros como iglesia desechamos esas personas de cierta edad, cuando Dios no solamente les ha dado sabiduría, sino que les ha dado la experiencia, que nosotros ya nos damos jóvenes, pero a veces necesitamos esa experiencia que ha tenido estas personas. Y no solamente les ha dado la sabiduría y les ha dado la experiencia, sino son personas ejemplares, son personas que son pilares para tu fe y para la mía, Sergio, porque la lección de esta semana nos habla acerca del papel tan importante que tenía Daniel dentro del reino, no solamente como servidor de gobierno, sino como líder espiritual. Y aquí la lección nos está hablando de almas celosas. Sí. Tal vez nosotros en algún momento, o tal vez tú, querido amigo que me estás oyendo en esta ocasión, has estado en algún momento en un punto en donde hay almas celosas a tu alrededor. Error que tú tengas, ese mínimo puntito dentro de tu traje para acusarte, y eso es la lección lo que está tocando en esta semana. Sí, porque dice que los celos se podría decir que es uno de los pecados principales, más graves, más grandes, que nosotros, porque el celo no siempre lo vas a tener en el trabajo, sino aún mismo lo podemos tener dentro de la iglesia.
que por qué le dieron un puesto, que por qué lo tienen a ellos. A veces no entendemos las cosas, Noemí, pero el celo nos va a matar, nos va a corroer por dentro, y tenemos que aceptar que no debemos ser personas de ese tipo. No debemos ser personas celosas de lo que los demás tienen, envidiosas. Pero sí debemos de hablar lo que estamos sentados en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Nosotros no podemos celarnos de que una persona esté prosperando, no podemos celarnos del puesto que una persona tenga dentro de la iglesia o del puesto que tenga dentro de su trabajo, pero nosotros sí podemos tener respeto por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y amonestar a tiempo. Y amonestar a tiempo, dice Sergio. Ahora, nosotros estamos viendo en este contexto de la lección, en este escenario, que estas personas del nuevo gobierno de los medos y los persas, ellos tenían celos porque Darío lo había puesto por encima de ellos, a una persona que no era de su nacionalidad, podríamos decir. Deja de eso, él venía como esclavo. Por eso, era una persona que no era de su nacionalidad, que aparentemente nada tenía que ver con ellos, y viene y ahora esta persona está al mando de ellos. Entonces ellos empiezan a tener esos celos, esa envidia, y empiezan a buscarle de qué acusarlo delante del rey, pero lastimosamente, Sergio, no encuentran nada. No, entonces tienen ¿a quién tienen que recurrir? A sus creencias. Hermano que nos estás escuchando a través del YouTube, tú a veces dentro de tu trabajo vas a dar lo mejor, y eso a causa te va a traer problemas, te va a traer celos de los demás. Pero nosotros tenemos principios que debemos de regirnos por ellos. Así es que si alguien se pone celoso, tú órale a Dios, y así como Daniel va a ser victorioso en esas batallas que tenemos en nuestro diario vivir, dentro del trabajo, dentro de nuestra vida cotidiana, Noemí. Sí, es como acabas de decir, Sergio, cuando nosotros hacemos las cosas o tratamos de vivir como Dios nos dice, no importa las cosas que te pasen en tu vida, no importa que haya personas celosas alrededor tuyo, siempre Dios va a estar contigo. Nos está diciendo aquí la lección que cuando ellos buscaron una falta, tal vez en la administración bajo el gobierno de donde Daniel estaba puesto en ese lugar donde había sido encargado, ellos no hallaban ninguna falta, y ellos, la única forma en la que se dieron cuenta es que ellos podían hacer algo en cuanto a la adoración que él tenía. Entonces fueron al rey y le dijeron que durante 30 días ninguna persona podía depender o pedir ayuda a otra persona o a otro Dios que no fuera el rey mismo. Ahora, los medos y los persas, después de que firmaban un decreto, después de que lo sellaban con su anillo, no podía ser abrogado, no podía ser revocado, eso se tenía que cumplir. Y lastimosamente el rey no se dio cuenta que esto era una estrategia para destruir a Daniel, por lo tanto dice que él hace ese decreto, lo firma y lo sella. Entonces allí ya ellos ya están conformes con lo que ellos están haciendo, están tranquilos. Ya hicieron su trauma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Fíjate que a veces nosotros vemos en la lección, dice que quizás pudo haber sido engañado, pero a ti cuando te ofrecen a mí o cuando le ofrecen a cualquier persona ese poder, el poder te ciega. Y es lo que pasó con el rey. Él lo hicieron, aunque los medos y los persas no eran como los babilónicos, que ellos creían que era una parte de la deidad. Cuando ellos a Darío lo hacen sentir que es el Dios, pues obviamente que él también tuvo que tener ese algo. ¿Por qué? Pues tienen que venir todos a mí para pedirme algún favor. Pues la lección aquí nos está diciendo, Sergio, que él de alguna o de otra manera, él firmó ese decreto sin saber las consecuencias que esto llevaría, ¿verdad? Pero nos dice que cuando la palabra de Dios en Daniel 6, nos dice que cuando Daniel se da cuenta que este decreto es firmado, muy al contrariamente de lo que ellos estaban esperando, de que Daniel se escondiera para hacer sus oraciones a las que él estaba acostumbrado, dice que cuando él se entera, va nuevamente al balcón de su recámara, abre la ventana y se pone a orar. Y nosotros allí vemos la fidelidad de Daniel. Ahora, algo bien importante que la lección toca en esta semana, Sergio, dice que cuando él oraba hacia Jerusalén, en dirección hacia Jerusalén. Y la lección de esta semana nos dice que cuando
cuando Salomón construyó el templo, él instruyó al templo a que oraran viendo hacia el templo, viendo hacia allá, porque ellos entendían que en ese templo, que en esa casa estaba la presencia del Dios mismo. Ahora, a pesar de haber vivido todo lo que Daniel ya había vivido, el cautiverio, estar trabajando en la corte de Babilonia, ahora trabajando en la corte de los medos y los persas, dice que eso que él tenía en su corazón, dice que él abría su ventana y oraba viendo hacia Jerusalén, porque él esperaba que un día se cumpliera la profecía y que nuevamente ellos volvieran a su hogar. ¿Cuán importante es para nosotros hoy en día, Sergio, cuando nosotros oramos? Fíjate que me llamó la atención de esto, que si vemos la lección, hay dos leyes aquí, ¿verdad? La ley del ser humano y la ley divina. Y tú y yo, como trabajadores, tenemos leyes dentro del trabajo, ¿verdad? Todo se rige por una ley. Que tenemos que cumplir con ciertos horarios, con cierta vestimenta. Y nosotros somos fieles a eso, ¿verdad? Pero cuando interrumpen o se cruzan con las leyes de Dios, ¿cómo debemos de reaccionar, Noemí? Nosotros nos debemos mantenernos fieles, Sergio, porque aquí no importó el decreto que el rey había firmado. Aquí importó su fidelidad que él tenía hacia su Dios. Y eso los invitamos a nuestros hermanos que nos están mirando, que cuando llegue tu patrón y te diga, tienes que trabajar el día sábado, ¿cómo tenemos que reaccionar, Noemí? Eso es un punto bien importante, la fidelidad, y lo está tocando la lección en esta semana. Aquí, a pesar de las pruebas que él había tenido, a pesar de haber tenido ese trasfondo de vida, él durante toda su vida, Sergio, se había mantenido fiel al Dios que él servía. Y de una o de otra forma, Dios se había manifestado en su vida. Sí. Y él lo había vivido, no solamente él, sino el gobierno en el reino en el que él estaba en ese momento. Ahora, lo que tú acabas de decir, ¿cómo nosotros nos debemos de comportar? ¿Cuál es nuestra reacción ante una prueba de fidelidad? Porque muchas veces, yo sé que tú no trabajas el sábado, por la gracia de Dios, yo también tengo mis sábados libres, pero nunca falta una ocasión en la que te dice, ven a trabajar, Sergio. Te voy a dar tanto, te doy el doble de lo que ganas entre semanas si trabajas el sábado. Y entonces allí está tu fidelidad siendo probada. Si tú te vas a mantener fiel a ese Dios que sabes que provee para ti y para tu familia, o vas a dejar quebrar tu fidelidad por ir a agarrar unos dólares más. Entonces nosotros vemos en la lección que a pesar de haber vivido todo lo que Daniel había vivido hasta ese momento, dice que él se mantenía fiel. Ahora, cuán importante es que él tomaba el tiempo para orar 3 veces al día. El hecho de que el rey había firmado ese decreto no fue una excusa para que él dejara de hacer lo que tenía acostumbrado a hacer. Ahora, muchas veces nosotros, tal vez, querido amigo, tú que nos estás acompañando en esta ocasión, muchas veces nosotros tenemos oportunidad de ser fiel a nuestro Dios y de tener nuestras convicciones firmes. Pero muchas veces es más la tentación, Sergio, es más los celos de las personas que están alrededor nuestras, que nosotros que dejamos quebrantar nuestra fidelidad a Dios. Y fíjate que me da gusto, me da gusto, me da alegría de saber que Dios no nos deja sin saber lo que ha de venir. Amén. Daniel, Dios le reveló lo que había de acontecer, ¿no? A través de la estatua. Y nosotros, cuando vemos esto, creemos que cuando venga la ley dominical, que sabemos que va a venir, creemos que hasta entonces vamos a tomar ese paso, Noemí, a prepararnos, de ser fiel a Dios. Pero fíjate que es como nos enseña esta lección. Daniel, él dice que no se ocultó. No, y de antemano había tenido una preparación para el momento crucial en el que llegó a estar en ese momento. Ahora, eso que acabas de decir, Sergio, es bien importante. Nosotros no tenemos que esperar a que los eventos pasen para tener una preparación o un trasfondo, porque cuando llegue ese momento, ¿será que estás preparado? ¿Será que tienes esa convicción? No. ¿Será que tienes ese hábito en tu vida de orar? Porque esto acabas de decir, es un hábito, que eso lo tenemos que ir formando
cuándo? Poco a poco. Desde ayer. Desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. La lección también nos dice que después de que estas personas celosas se dan cuenta que Daniel pasa por alto el decreto del rey y sigue haciendo lo que tenía acostumbrado a hacer, sigue orando 3 veces al día, abriendo su ventana y viendo hacia Jerusalén, dice que él va y lo acusan con el rey y le dicen que hay una persona que ha roto ese decreto. ¿Y qué es lo que pasa, Sergio? Porque allí el rey trata de hacer algo. ¿Qué cosa es lo que hace el rey? Sí, quiere salvarlo, ¿no? Pero fíjate que antes de llegar a esa parte me llama la atención de que en ese tiempo todo rey se rodeaba de gentes religiosas, ¿no? De gente que le podían aconsejar. Y nosotros en este tiempo estamos igual. Los presidentes se reúnen y les hacen ciertos rituales. Pero aquí me llama la atención porque la iglesia adventista, al igual que Daniel, va a ser un día donde va a ser apartado de los demás, es diferente de los demás y va a ser atacada. Le van a decir, oh, es que porque ellos guardan el sábado nos vienen estas plagas, porque ellos guardan el sábado el mundo está como está. Y vamos a ser acusados como fue Daniel, Noemí. Nosotros tenemos que prepararnos porque ese tiempo viene pronto. Pues es como lo acabas de decir, Sergio, la preparación no va a ser de un día a otro, la preparación es un estilo de vida, la preparación es algo que lleva tiempo, es algo que tú estás formando día a día en tu vida y algo que estás realizando constantemente. Una acción que llevas constantemente realizado es lo que se vuelve un hábito y eso es lo que Daniel, él tenía un hábito, un estilo de vida. Por eso cuando hubo este decreto, él no cambió su estilo de vida por el decreto, no tuvo miedo a lo que él estaba acostumbrado, sino al contrario, dice que él esperaba en el Señor. Ahora nosotros vemos que cuando van estas personas que estaban dentro de su ministerio de gobernación, si lo podremos decir así, a acusarlo, dice que el rey les dice, oh, espérense un tiempo, esperen, y ellos nuevamente atacan y no dicen los decretos aquí que tú no puedes cambiarlo. Así es que él tiene que ser echado al foso de los leones ahora y lo echan, pero lo echan y el rey dice unas palabras allí. Por eso es bien importante entender que Dios tenía un propósito, no solamente para la vida de Daniel, sino para las personas que estaban alrededor. Y dice aquí en Daniel 6:16, el Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fíjate que así como Daniel dio testimonio a los demás, nosotros también podemos dar ese testimonio. Porque en tu trabajo, alguna vez alguien te ha dicho, oye, Noemí, tú eres diferente. Veo que tú no hablas esto, tú no maldices, tú no te enojas, tú no haces ciertas cosas que todos hacen. ¿Tú eres cristiana? ¿Tú crees en Dios? ¿Por qué? Porque ven algo diferente en ti. Y es lo que pasaba con Daniel. El rey vio algo diferente en él. Quizás vio que los demás eran una bola de mentirosos y se dio cuenta que por eso lo estaban acusando, porque él era una persona recta, como dice el versículo de memoria, una persona fiel. Y sin embargo, él quiso salvarla, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaban esos sellos. No solamente el del rey, estaban los de los otros gobernantes que lo querían ver muerto. Sí, y así muchas veces nosotros hay situaciones, Sergio, en la que tal vez tú, querido amigo, te vas a ver en una situación similar, en la que va a haber personas a tu alrededor queriéndote atacar, no solamente en tu creencia, no solamente al Dios en el que tú sirves, sino en tu vida diaria, en la vida constante que tienes. Pero ahora nosotros vemos aquí en la lección, Sergio, que dice que cuando el rey da la orden de que lo echen y él le dice, ojalá tu Dios al que tú sirves constantemente, él te pueda salvar. No solamente estaba lastimando a Daniel, sino el rey mismo dice que se fue triste a su habitación, no comió, y se puso en ayuno, no recibió nada, sino que a la mañana siguiente dice que lo primero que hizo fue corriendo, dice la palabra de Dios, y le dice, ¿verdad? Con voz triste se acercó al foso del león y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué contesta Daniel? Dice, mandó el ángel y cerró la boca de estos leones. Fíjate cómo Dios nos vindica. Cuando tú eres fiel,
Él te va a poner no solamente en el estado que estabas, sino que te va a llevar a un estado mejor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere probar nuestra fidelidad aquí para poder ir al cielo y servirle allá. Y ser un testimonio, Sergio, porque al final la lección nos dice, y aquí en el capítulo 6, en el versículo 26, nos dice que el rey puso una orden en la que decía que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Nosotros nos damos cuenta a través de esta lección, Sergio, que no solamente era una lección para la fe de Daniel, no solamente es una lección para nuestra fe hoy en día, sino era una lección de que las naciones reconozcan que tú y yo servimos a un Dios que está vivo, Amén. Que su reino dice que va a durar hasta el fin de los tiempos, siempre y cuando tú y yo nos mantengamos firmes. Así es. Que nuestra convicción siempre sea firme y, como tú lo dijiste hace un momento, que siempre nosotros defendamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Sergio, el tiempo se nos ha acabado, ha sido un placer compartir Igualmente. contigo nuevamente. ¿Qué mensaje el les repaso podrías de la dejar lección? a los que nos miran para que puedan ellos motivarse a ser fieles a Dios? El mensaje que nosotros les podríamos dejar en esta ocasión, no solamente motivarlos a ser fieles a Dios, sino que busquen en la palabra de Dios lo que está escrito, que nos aferremos a la palabra de Dios, que nos aferremos a sus promesas, Sergio, porque de una o de otra forma nosotros día a día vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones en las que tu fe, mi fe, tu fe, Sergio, está siendo probada a cada momento, en la que siempre va a haber personas que estén atacándonos, personas que estén celosas de lo que nosotros estamos haciendo, pero nosotros debemos de ser como Daniel, mantenernos fieles. Y fíjate que me gustaría, para los que nos están, nosotros, tú, Noemí, yo, tenemos mucho conocimiento como adventistas del séptimo día, pero el conocimiento no nos va a salvar. No nos va a salvar. La práctica, el llevarlo a la práctica y la oración y el buscar diariamente a Dios, eso va a ayudarnos a ser como Daniel, ¿verdad? Buscarlo en los momentos difíciles, cuando venga la prueba, decir, Dios vino y le salvó y le cerró la boca a toda esta gente que hablaba mal de mí. Sí, Sergio, por mucho conocimiento que nosotros tengamos, eso no nos va a dar la salvación, solamente nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Y como dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esa es la invitación que nosotros les hacemos a nuestros amigos en Aula 7, que busquen el reino de Dios y su justicia, que se mantengan firmes a su convicción, firmes al Dios a quien ellos sirven, porque al igual, así como Dios pudo sacar a Daniel de esos pasajes de oscuridad, así Él nos saca adelante hoy en día, Sergio, y nosotros lo podemos comprobar y somos testigos fieles de que Dios está con nosotros. Los esperamos la próxima semana con un nuevo video en el repaso de la lección. Síganos como Aula 7, www.aula7.com. Déjennos sus comentarios. Si hay necesidad de oración, pueden contar con nosotros, Sergio, porque ese es el propósito de nosotros como producción. Que Dios los bendiga. Así es.